5, 4, 3, 2, 1. Bendiciones, paz y gracia a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Bendiciones una vez más. Este es su programa Tiempo de Renovar TV. Un espacio creado y edificado para bendecir y edificar la vida de cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida en este día por estar ahí una vez más compartiendo con nosotros una semana más que el Señor nos permite estar junto a ustedes. Placer enorme estar con ustedes a través de esta plataforma Tiempo de Renovar. Bendiciones para ustedes y para cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes antes de entrar en materia. Darle las gracias a cada uno de ustedes, los cuales se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Tiempo de Renovar TV, y todos los que han seguido nuestra página, Tiempo de Renovar TV, en Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de nosotros, ser parte de este proyecto. Síganos siguiendo. Dígale a otros que nos sigan. Invite a otra persona que nos siga para que sea bendecido cada semana con una palabra de parte de Dios para ustedes. En este día quiero hablar de un tema. La semana pasada tuvimos un tema, la muerte y pasión de Cristo. Pero cuando hay muerte en Cristo, también hay resurrección. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito, con una misión, la cual fue cumplida y hasta hoy lo sigue haciendo. Pero nuestro Señor murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Dice la Biblia que al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Así que hoy en este día quiero hablarle. Jesús ha resucitado. Has resucitado. Donde hay muerte, hay resurrección en Jesús. La Biblia nos habla que Jesús fue crucificado en la cruz por el pecado de nosotros. Jesús murió para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Si el Señor no había muerto por nosotros, hoy nosotros no habíamos sido libres. Por eso es que nosotros tenemos que infinitamente agradecerle al Señor por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos narra que Él murió en la cruz del Calvario, pero dice que al tercer día Él resucita. Y Él a su discípulo le venía predicando, y a todo el que andaba con Él le venía predicando y le decía cómo Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué sucede? Las personas que andaban con Jesús eran personas que solamente se conformaban con andar con Jesús. Eran personas que tal vez no ponían ni atención a lo que el maestro tal vez hablaba. Por eso la Biblia narra que cuando Jesús resucitó de los muertos, que se dieron cuenta que Jesús resucitó, dice que se sorprendieron de que Jesús, y se burlaban de quien llevaba la noticia, que en este caso era María y María Magdalena, que llevaban la noticia de que Jesús había resucitado. Dicen que ellos se burlaban y se sorprendían porque decían, ¿cómo es que una persona que está muerta va a resucitar? Pero sí, el maestro sí dijo en su palabra de que él iba a resucitar. Pero la Biblia nos narra que automáticamente Pedro escuchó esto. Pedro accionó en fe y fue a ver lo que en realidad habían dicho. O sea, estamos hablando de que Pedro, a pesar de todo,
él sí tenía bien claro ya lo que el maestro le había dicho. Pero me sorprende algo, y es que lo que quiero compartir hoy con ustedes. Me sorprende algo, y es que cómo va a ser, o cómo es que el Señor le dice a su discípulo que él iba a resucitar al tercer día, y su discípulo cuando llega el día se sorprenden y no creen lo que había pasado. Estos son personas, yo los califico personas que son personas de muy poca fe. No tenían confianza de lo que el maestro había dicho. Se lo encontraban algo muy grande y muy difícil, porque como bien sabemos, todavía en la historia no se ha registrado de que una persona haya muerto y haya resucitado, excepto Lázaro, el amigo de Jesús, que Jesús lo resucitó. Y lo que en la Biblia registra también, porque el Señor hacía ese milagro. Pero una persona todavía común no ha muerto y ha resucitado. Entonces, dice que estas mujeres van a llevar un perfume a la tumba del maestro. Y dice que se sorprende al ver que la piedra que cubría la tumba estaba removida. Y dicen que ellas entran, y cuando entran solamente hallan la vestimenta con la cual habían envuelto a Jesús. Y dice que le aparecen dos ángeles y le dicen que por qué buscan dentro de los muertos, si el que ellos buscan no está ahí, está vivo. Y dice que ellas se acuerdan de lo que Jesús en Galilea venía predicando y le venía diciendo, que al tercer día él iba a resucitar. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Pero me llama mucho la atención y es que antes de suceder todas estas cosas, cuando el maestro está siendo castigado para llevarse a la cruz, crucificarlo, dice que antes de, el maestro ya está hablando de lo que va a pasarle. Pero Pedro, que era la persona que estaba más cercana a Dios, dice que Pedro, la Biblia registra que Pedro se dormía en los pechos del Señor. Dormía con el Señor. Él sentía el corazón, el latido del corazón del maestro. Era uno de los discípulos que estaba más pegado a Jesús. Y usted me dirá, ¿cómo es que Pedro, un hombre que era tan pegado a Jesús, niega a Jesús? Y me preguntaba y decía, pero maestro, ¿por qué Pedro le negó? ¿Por qué hoy en día tantas personas niegan a Jesús? Y esa es la sencilla razón, es de que todo el mundo quiere estar con Jesús, pero no quiere pagar el precio que hay que pagar por estar al lado del maestro. Estas personas querían estar con Jesús, sí, pero no querían pagar el precio. Ellos, al ver que Jesús estaba en esas condiciones, negaron a Jesús. Muchos de los que andaban con Jesús negaban a Jesús, porque veían a Jesús en esas condiciones y no querían estar en esas condiciones. Ellos querían sí el beneficio de Jesús, pero no querían ser juzgados como Jesús lo estaba haciendo en ese entonces. Pero Jesús fue bien claro y le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. Queremos a Jesús, pero no queremos llevar el sacrificio que conlleva estar al lado de Jesús. Decimos de nuestras bocas sale, creemos en Dios. Somos hijos de Dios, pero con nuestros hechos y nuestro corazón dicen lo contrario.
Entonces yo te quiero hablar en este día. Y es de que Jesús, que murió por ti y por mí, está vivo. Y ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos por ti y por mí. Jesús vino a esta tierra para morir por nuestro pecado. Fue crucificado, inmolado por nuestro pecado. Pero dice que el Cordero está vivo. La tumba está vacía. La resurrección de Jesús es nuestra garantía. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 1, nos relata esta historia. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo la esencia aromática que había preparado algunas otras mujeres con ella. Aquí cuando nos habla de que estas mujeres iban al sepulcro a llevar aroma aromática, un perfume aromático. En ese entonces, ellos hacían eso porque usted sabe que ya una persona con 3 días de muerto, ya su cuerpo está decompuesto. Y ya usted sabe que sale un mal olor. ¿Qué sucede? Estas mujeres querían agradar a Jesús y eran personas que andaban con Jesús. Ahí estaba su madre. Iba a llevarle un perfume para rociarle el cuerpo al cuerpo de su hijo. Y dice, y hallaron removido la piedra del sepulcro. Escuche bien. La piedra del sepulcro estaba removida porque ya el maestro había salido. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estaban allá palpables por esto. Y aquí se pararon junto a ellos dos. Acontecía que estando allá, 2 varones con vestidura resplandeciente. Y como estuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Dice que 2 varones con ropa resplandeciente se le presentaron. Y le temían. Estas mujeres le temían. Y dice que ellos bajaron el rostro para no verle, porque temían de lo que estaba pasando. Y dice, y le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? ¿Por qué busca de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice que acordaron lo que él en ese entonces le había dicho en Galilea. Ahí estas mujeres llegó a su memoria lo que el maestro ya le había dicho en aquel entonces, de que era el 3er día resucitaría de los muertos. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el 3er día. Jesús le dijo a su discípulo, es necesario que yo sea entregado en manos de los pecadores, de los hombres pecadores, y que sea crucificado para que tú y yo hoy seamos libres. Pero Jesús dejó aquí algo importante, y es que él dijo, y el 3er día yo resucitaré de los muertos. Pero dice que estas mujeres fueron a dar las buenas nuevas. Fueron a decirle que el maestro había resucitado. Y como él le digo, no le creían de que el cuerpo de Jesús estaba ahí. Pero usted me dirá, pero ¿cómo es que el cuerpo de Jesús se desapareció y está vivo y nosotros no lo podemos ver? Hay algo, es que Jesús resucitó en el espíritu y está dentro de nosotros como espíritu. Él está con nosotros
alrededor de nosotros y escucha todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, si no es aprobado o dirigido por Él, nada puede ser. Jesús resucitó de los muertos y está con nosotros. Pero hay algo importante que yo quiero que tú sepas. Y esas son las razones por qué Jesús resucitó. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? Nuestro Señor Jesús tenía que resucitar para que nuestra fe no fuera en vano. Si Jesús no había resucitado de los muertos, nuestra fe, nuestra confianza en Él había sido en vano. Si Cristo estuviera en la tumba, nuestra fe no tendría sentido. Nuestras oraciones no tendrían sentido. Nuestros cultos serían simple religiosidad, sin esperanza. ¿Por qué? Porque le estamos orando, le estamos sirviendo a algo que está muerto. Por eso Jesús resucitó de entre los muertos. Esta es la razón por cual Jesús resucitó de los muertos. ¿De qué sirve cantar alabanza si el Señor no la escuchará? Una persona que esté muerta, usted le puede cantar todas las canciones del mundo y no la va a escuchar porque está muerto. Pero Jesús está vivo y por eso nosotros le cantamos, le oramos y le alabamos, porque sabemos que Él nos responde y escucha todo lo que nosotros les decimos. Lo que predicamos no tiene fundamento si Él no había salido de la tumba. ¿De qué sirve hablar de la vida eterna si quiere no hablar de la vida eterna? Está muerto. ¿De qué no vale hablar de la vida eterna si el que nos da la vida eterna está muerto? Por eso Jesús resucitó, porque Él es la vida eterna y Él es quien nos va a otorgar la vida eterna. Por eso Él resucitó de los muertos, porque Él tiene vida eterna, como también nos dará a nosotros. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Pero Cristo está vivo. Por eso tenemos una esperanza viva y una fe viva, un gozo vivo por la resurrección de Cristo Jesús. Por eso tenemos una fe viva, porque nuestro Jesús está vivo. Por eso nos gozamos, porque Jesús está vivo. Por eso vivimos agradándole a Él cada día, porque Jesús está vivo. Nosotros agradamos a Dios con nuestra alabanza. Usted no puede alabar ni hablarle a una persona que esté muerta. Por eso Jesús tuvo que resucitar, tuvo que cumplir su promesa de resucitar. Porque si no había resucitado, nuestra fe había sido una fe no vana. Cristo tenía que resucitar para ser la cabeza de la iglesia. Todo cuerpo necesita una cabeza. En la iglesia, la cabeza de la iglesia se llama Jesús. Jesús delega personas como los pastores para que estén al frente de la iglesia, pero la cabeza de la iglesia se llama Jesús. Por eso Cristo tenía que resucitar para ser la cabeza de la iglesia. Miles de iglesias hay en el mundo, muchas denominadas, muchos nombres, miles de pastores, pero todos somos solo un cuerpo. Una sola iglesia es la iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, hay muchos pastores, pero todos somos una sola iglesia. Y la cabeza de esa iglesia se llama Jesús. La iglesia sigue y no se detiene, porque al frente no va un hombre, sino Cristo. Si Cristo no va al frente de la iglesia,
es una iglesia sin sentido. Sería un cuerpo andando sin cabeza. Si Cristo no está al frente, sería un cuerpo andando sin cabeza. Y un cuerpo andando sin cabeza está a la deriva. Por eso Cristo tuvo que resucitar para ser la cabeza de la iglesia. Dice, Cristo tenía que resucitar también para interceder por nosotros. Cristo tenía que resucitar para interceder por nosotros. Y esto es un punto muy importante que quiero que ustedes me pongan mucha atención en esto. ¿Quién más podría interceder por nosotros delante de Dios? O sea, delante de su Padre, por nosotros, sino aquel que dio su vida por amor a nosotros. Él nos defiende contra el enemigo que nos acusa. El enemigo nos acusa a diario, pero Jesús está al frente de nosotros, defendiéndonos y abogando por nosotros. Él hace que nuestras oraciones tengan respuesta cuando pedimos en su nombre. Cuando usted pide en el nombre de Jesús, sus oraciones son contestadas. Y aquí que quiero entrar en este punto y quiero que usted me ponga mucha atención en esto. ¿Cómo podemos presentarnos nosotros, los pecadores, delante de un Dios santo y justo y exponer nuestra necesidad de afiliaciones? ¿Cómo podemos nosotros, los pecadores, presentarnos delante de Dios nuestras peticiones? Hay un solo mediador y ese mediador es Jesús. Aquí voy a entrar. Aquí nos dice cómo podemos nosotros, pecadores, presentarnos a un Dios justo. La Biblia nos habla que Jesús, ya en su lecho de muerte, cuando estaba agonizando, la Biblia registra que Él le dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios se aleja la gracia o se aleja de su Hijo cuando es crucificado en la cruz del Calvario. Y usted me dirá, Juan, ¿cómo así? ¿Por qué Dios se aleja de su Hijo Jesús, donde Él es que lo manda a morir? Y es por la sencilla razón: Dios no quiere nada que ver con el pecado. Y automáticamente Jesús murió en la cruz del Calvario, cargó todo el pecado de nosotros encima. Y ya ese pecado que Él tenía encima, automáticamente el Padre tuvo que alejarse porque no va con el pecado. Escuche bien. Su Padre tiene que alejarse de su Hijo porque su Hijo está cargando el pecado de la humanidad. Mire el sacrificio tan grande que tuvo que hacer Jesús para morir por nosotros, para que hoy nosotros seamos salvos. Jesús tuvo que enfrentar que su Padre se alejara de Él por cargar el pecado de nosotros. Y hoy en día nosotros no queremos buscar a Dios. Hoy en día se nos hace tan difícil servirle a Dios. Mas sin embargo Jesús murió por nosotros y tuvo que sentir el rechazo de su Padre por cargar el pecado de nosotros.
presentar delante de Dios nuestras peticiones, hay un solo mediador. Ese mediador es Jesús. Tenemos que Jesucristo, hombre, es decir, el mismo que vivió, resucitó al tercer día. Ahora bien, Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y Jesús es el mediador. Cuando nosotros oramos, Él es el que media entre esa oración. Él es el que intercede con el Padre por nosotros. Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Oh, Juan pecó. Padre, Juan pecó, pero está tratando de llevar las cosas como son. Es difícil, pero él está tratando de ir por el camino correcto. Porque estos caminos, hay personas que entienden que estos caminos, el ser cristiano es ser perfecto. Y yo te quiero decir que no. El tú ser cristiano, tú eres un hombre normal. Un hombre de carne y hueso. Un hombre que viene del pecado. Nosotros como cristianos, hay muchos que dicen, no, porque tú eres cristiano y tú no puedes hacer eso. Nosotros podemos hacerlo. Ahora bien, nosotros, por agradar a Jesús y por ganarnos la salvación y la vida eterna, nos restringimos de hacer las cosas que al Señor no le agradan. Eso es ser un cristiano. Restringirse de hacer lo que a Dios no le agrada. Restringirse de los placeres de este mundo. Restringirse de hacer las cosas que el enemigo hoy en día tiene envuelto a muchas personas. Y ahí es que entra nuestro Señor Jesús, que es el mediador entre nosotros con el Dios. Cristo tenía que resucitar para estar con nosotros desde hoy y hasta la eternidad. Desde hoy, desde que Jesús murió y resucitó, está con nosotros. Él quiere estar también con nosotros para toda la eternidad. Todo aquel que muere en Cristo, todo aquel que haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, tiene asegurado la eternidad. Y Jesús murió para poder estar en la eternidad con nosotros, para poder darnos la eternidad. Por eso está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Jesús está preparando una morada para nosotros morar con Él por toda la eternidad. Todo aquel que muere en Cristo, todo aquel que muere en Cristo, tiene la eternidad. Va a vivir por la eternidad. El que muere en Cristo no muere, duerme. Su cuerpo, esta carne, va a la tierra. Pero su espíritu vuelve a Jesús. Si mueres con Jesús. En una vida, en un día vendrá por nosotros. Y aquellos que estén muertos también resucitarán. Todo aquel que esté muerto y murió en Cristo resucitará. Y el que esté aquí en la tierra haciendo la voluntad de Dios subirá también al cielo y estará en la eternidad junto con los que murieron en Cristo. Y el libro de Tesalonicenses 4:16 nos habla de eso y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que estamos aquí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esto me gusta mucho, porque aquí está una promesa que nos da. Es que siempre estaremos con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Por eso te quiero decir hoy, Jesús está vivo. La tumba está vacía. Él resucitó por estos puntos que yo te he dado aquí. Él resucitó para que tú y yo seamos salvos. Para que tú y yo alcanzáramos la salvación. Él resucitó para ser cabeza de la iglesia. Él resucitó. Jesús está vivo. Jesús tenía que resucitar para que aún no salváramos, pueda recibir como el Señor y Salvador, porque no hay otro hombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para toda la eternidad. Solo por Jesús somos salvos. Solo por nuestro Señor Jesús somos libres. Él murió por ti y por mí para que tú y yo seamos salvos. Dios te bendiga y espero que esta palabra quede sembrada en tu espíritu y tú reflexiones en la muerte de Jesús y tú reflexiones en la resurrección de Jesús y tú reflexiones si usted entiende que la muerte de Jesús, por la cual Él murió, que fue por ti y por mí, se merece de que nosotros no nos acerquemos a Él. Se merece de que nosotros vivamos una vida como la estamos viviendo. Merecemos vivir una vida eterna. Y esa vida eterna solamente nos la ofrece Jesús. Así que yo te insto hoy de que tú abra tu corazón a Dios y le diga al Señor: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú creas. Reconozco que te he fallado, pero te pido perdón. Es de sabio pedir perdón. Es de sabio reconocer cuando tú has fallado. Pídele a Jesús que te perdone. Pídele a Jesús que sea tu abogado, que sea tu mediador entre tú y Dios. Pídele al Señor que entre en tu corazón y que cambie todas esas cosas las cuales a Él no le agrada, para que cuando Él venga podamos morar con Él por toda la eternidad. Bendiciones. Entra ahora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Entra a nuestra página de Facebook y síguenos para que puedas seguir viendo todo este contenido, todas estas palabras de reflexiones que te estamos llevando cada semana. Dios te bendiga y Dios te guarde y la paz del Señor sea contigo. Bendiciones.